Volvemos a la Tierra para disfrutar de una experiencia que podríamos decir inmersiva, una especie de exposición en penumbra. Raquel, ¿qué es lo que nos traes? ¿A dónde nos vamos? Sí, muy buenos días a todos. Bueno, pues la propuesta cultural que les hago para esta semana o para este fin de semana es irse al Tanque en Tenerife, al espacio cultural El Tanque, porque como bien dices, en la penumbra, pues lo que se ha intentado recrear es una exposición, instalación, se llama Phantom Eclipse. Es de la artista Ángela Jiménez Durán, que la ha realizado comisariada por Dalia de la Rosa. Bien, esto es un lugar específico, es decir, artista y comisaria van al lugar y de esa conversación y de ese pálpito que le da al artista el lugar, crea la manifestación artística que va a albergar dentro. ¿Y qué ha creado Ángela? Pues su pregunta fue, ¿podría el tanque albergar un eclipse que durara eternamente o que durara todo el tiempo? Bueno, pues ha intentado recrear ese eclipse. Las condiciones se dan, las condiciones parecidas, por lo menos, Sí, ¿no? sí, porque además, ya lo veremos, ¿no? Ahora nos lo van a explicar ellas muy bien, pero se da el eclipse, pero además ha tenido en cuenta varias cosas. Está atravesado por la memoria de la propia artista, que crea ese fantasma, esas memorias que tenemos todos, que como los eclipses van y vienen, ¿no? Como que están ahí rondándonos en nuestras cabezas y que a veces crean esa situación fantasmal. Pero como ya ha dicho Marta, en vez de explicarlo yo, lo mejor es que oigamos a la comisaria, a Dalia de la Rosa. Vean. Phantom Eclipse surge de una conversación entre la artista Ángela Jiménez Durán y yo aproximadamente hace 2 años, cuando ella vino a visitar el espacio, y realmente este título es como el resultado de todo el proceso de pensamiento que ella inició tras esa visita. Y la pregunta principal que se dio fue preguntarse qué ocurre dentro de un eclipse y si se podía generar un eclipse dentro del propio tanque, ¿no? Todos los materiales que se han usado, todo lo que participa de la exposición se posa ligeramente en la arquitectura, y es la propia arquitectura la que va generando el eclipse, ¿no? A través de un dispositivo giratorio, que es quizás la pieza que tiene como una construcción más específica para como objeto, ¿no? Como objeto escultórico más específica para el lugar, que va girando y que es como una máquina temporal, ¿no? Produciendo un eclipse, como unos cuerpos que van entrecolisionando y tapándose entre sí. Luego el uso de materiales que tienen que ver con la fertilidad del propio espacio, ¿no? Este espacio contenía petróleo, entonces contenía un líquido, por eso se está usando el agua a través de un sistema de riego que cae por un plástico de invernadero, ¿no? Todos los materiales que se han usado tienen que ver con el contexto teórico y material de la propuesta. El tema del agua y del eclipse tienen que ver con esa figura de lo fantasmal, como esas presencias que están, que no son perceptibles, que forman parte de la memoria. A nivel espacial es muy interesante lo que ocurre con los charcos, con todo ese agua que se va depositando, porque la intención es que actúe casi que de espejo, ¿no? Un mundo que es el que tenemos, el que estamos habitando, el que habitamos cuando entramos en el espacio, que se refleja sobre esa superficie que genera ese otro mundo, ¿no? Un mundo desdoblado. Entonces la idea también de ese fantasma que habita ese eclipse mojado, está también en la idea de los charcos. Pues ya lo saben, Phantom Eclipse en el Centro Cultural El Tanque. La verdad es que se los recomiendo, Marta, porque como decías, es una experiencia inmersiva en la que vas a ver un eclipse y genera muchas cosas, te genera muchas cosas estar en ese lugar oscuro que se genera el eclipse, y además una cosa que no hemos podido poner en el vídeo y que hace que la experiencia sea bastante más significativa es que, como oíamos a Dalia, a la comisaria, llueve. Es un eclipse mojado que está continuamente lloviendo, y esas gotas pues también hacen que, bueno, que sea todo como más interior, ¿no? Que sea todo... Se despiertan sensaciones. Sí, la verdad que se los recomiendo que vayan a experimentarlo. Y ahora vamos a hablar en otro orden de cosas. Hoy te quiero traer el mito de Hércules, nada menos, el gran Hércules, ¿no? Todos hemos oído hablar de Hércules y sus grandes hazañas, y hoy te lo quiero traer porque vamos a ver diferentes manifestaciones de Hércules. Hércules en realidad se llama Hércules en la mitología romana, pero en Grecia es Heracles. ¿Y por qué se llama Heracles? Significa para la gloria de Hera. Hera
es la mujer, la diosa más importante del Olimpo, porque es la mujer de Zeus. Bien, Zeus, como sabemos, Marta, es bastante violador, es un violador en la mitología, porque él pues siempre intenta estar con mortales, seducir a mortales, y en el caso que nos lleva, pues hizo eso, sedujo, no, violó, porque se transformó en el marido de Alcumena, para hacerse pasar por su marido, y tuvo relaciones con Alcumena, y así Alcumena se queda embarazada de 2 niños, de Hércules y de otro. Hércules es el que va a ser un semidios, el otro no. Y entonces, claro, aquí hay un problema. Aquí es donde se gesta también todo este patriarcado en el que vivimos, claro que sí, desde la Grecia clásica, porque el horror, o sea, lo horrible lo hace Zeus. Pero la mala de la película es Hera, porque los celos son tan grandes que es la que va a hacer que Hércules esté continuamente luchando, continuamente exponiéndose a grandes peligros para que Hera lo deje en paz. Hera, de hecho, lo vuelve loco y él mata a su familia. Y para expiar todo eso que ha hecho, tiene que hacer 12 trabajos, los famosos 12 trabajos de Hércules. Uno de ellos, que es de los que te voy a hablar hoy, es este que estamos viendo, que es la hidra de Lerma. Uno de los trabajos que tiene que hacer, que es el segundo, es matar a este animal que lo ha criado Hera precisamente para que acabe con Hércules, pero es un animal que es como una serpiente acuática que tiene muchas cabezas. Según los textos, pues puede tener 7 cabezas, puede tener 10 cabezas, hasta 100 cabezas. Hércules llega, intenta matarlo, pero ve que le corta una cabeza y por cada cabeza que corta Hércules salen 2 cabezas. Entonces era casi imposible, así que llama a Iolao, que es su sobrino, para que le ayude en esta empresa. ¿Y qué hacen Iolao y Hércules? Vemos a Iolao siempre en las representaciones en el fondo, como ayudando. Pues lo que hacen es que la hidra está en una especie de bosque, así que le prenden fuego al bosque, y con los tizones de madera, por cada cabeza que cortan, pues cauterizan, digamos, la herida para que no pueda salir otra cabeza. Vamos a explicar el mito con esta obra, que es de Zurbarán, que es magnífica, que la tienen en la sala 009A de El Prado. Esta obra además es de 1634. Zurbarán era el gran maestro de los santos y realmente de los santos católicos, pero esta fue una serie que hizo para Felipe IV, para su Palacio del Retiro, en donde hizo bastantes de los trabajos de Hércules. Aquí vemos un Hércules que la característica que tienen estas obras es que tanto a los santos como a los dioses, Zurbarán los hace muy humanos. Tienen unas características muy humanas. Eso sí, se coge en el centro del cuadro y tiene una potencia, digamos, musculado y demás, para que nos vayamos ahí. Luego, como vemos, la serpiente juega con ese claroscuro que ya habíamos visto, ¿no? Lo que sale entre las tinieblas, la oscuridad, la luz. Él evidentemente conocía perfectamente las obras de Velázquez, y aquí tenemos a Iolao, que es el sobrino que está intentando también pues crear ese incendio para poder acabar con las cabezas de la hidra. ¿Qué pasa con nuestro querido Hércules? Bueno, pues la vida no le fue nada fácil. Ser un semidios no es nada fácil si una diosa no quiere. Y esto también, bueno, ha hecho que reflexione un poco en las cunas, ¿no? Cómo de importante es la cuna en la que nazca, porque este mito lo que nos viene a decir a Occidente, porque también de la mitología va a beber toda la cultura judeocristiana, es de la heroicidad, pero también la vulnerabilidad del héroe, porque si tu cuna no es estable, aquí tenemos un problema. Y de eso sabemos mucho en Canarias y cada vez estamos aprendiendo más, y qué importante es la historia. Y te digo, porque este fin de semana vamos a tener en el Canarias Escultura al creador de este libro que tengo aquí, Fernando Rossi Delgado. Bueno, lo estamos viendo ahora en el plató. Él ha investigado en toda la genealogía de los Expósito, Santana. Estos apellidos, Expósito, Santana, de Dios. Expósito significa que era un niño expuesto. ¿Qué significa eso? ¿Dónde lo exponían? Pues aquí, por ejemplo. Esto en los conventos, en las iglesias, era para depositar el alimento, pero aquí aquellas familias que no podían, o aquellas mujeres que quedaban embarazadas tras una violación, o que tenían muchísimos hijos y ya no podían alimentar a más, o por lo que sea, los dejaban ahí porque no los querían abandonar, los exponían para que alguien los cogiera y les pudiera dar
un futuro. A veces incluso los dejaban en casas de señores que pudieran darles pues alguna salida, claro, un futuro mejor. Pero la cosa, Marta, es que en nuestra historia, en Tenerife, en tan solo unos años, desde 1752 hasta el 94, que son estos libros que estamos viendo aquí, que es todo este material que han recogido, es que hay hasta 6.000 niños. O sea, lo que nos está diciendo el entregar a estos niños es qué estaba pasando en esa sociedad para que hubiera tantos niños, que el 90% de estos niños iba a morir o a malvivir por las condiciones de todo, higiénicas, por la pobreza y demás. ¿Qué estaba pasando realmente? Tiene que ver evidentemente con las migraciones, con el hambre, y todo eso nos dice mucho de nuestra historia, así que no se lo pueden perder. Les esperamos aquí acogiendo a Expuestos este fin de semana. Aquí tengo uno de los libros, sí. Bueno, es un libro fantástico porque para conocer qué nos ha llevado ahí, son los Expósitos, los Santana, los de Dios, también los que tenemos, los que tienen apellidos de ciudades, por ejemplo. Todo eso es muy revelador. Bueno, pues para saber un poquito más, recuérdanos la hora del programa. A partir de las 10 de la mañana, en Canarias de Cultura, este domingo les esperamos. Bueno, pues muchas gracias a ti, te esperamos de nuevo la próxima semana, Raquel. Sí, gracias. sin falta.